Bueno, hoy vamos a ver otro de los conceptos de la teoría estructural funcionalista, que es el de la cultura, que pues va muy relacionado con el tema que vimos anteriormente de los grupos sociales. Como les mencionaba anteriormente, los grupos sociales son esas personas con las que tenemos contacto desde que nacemos y que nos ayudan a llevar a cabo el proceso de socialización. El proceso de socialización es la forma en que un niño, desde que nace, aprende a ser miembro de la sociedad en la que vive. En este momento vamos a hablar de la cultura, que es un concepto muy importante para esta teoría y para la sociología y para todas las ciencias sociales en general. ¿Por qué? Como vemos aquí, es un proceso de asimilación, creación, mediante el cual las personas adquieren conocimientos, costumbres, actitudes, normas y tradiciones. Hay incluso autores que dicen que la cultura lo es absolutamente todo, porque hablar de este tipo de cosas de asimilación y creación nos remite a hablar del idioma, de los alimentos, de las costumbres, de las prácticas sociales, de todas esas normas legales, normas morales que compartimos en sociedad y que aprendemos precisamente en estos grupos sociales. La cultura es un concepto, la verdad, ampliamente estudiado en cualquier ciencia social y es muy importante para poder entender los procesos que se llevan a cabo al interior de una sociedad. ¿Por qué es tan importante entender la cultura? Porque podemos entender incluso que es la manera de pensar de una sociedad. La ideología forma parte de esta transmisión de conocimientos, transmisión de ideas que se da de generación en generación y que muchas veces se van perpetuando en el tiempo. Precisamente para que los cambios en las grandes estructuras sociales puedan ser tangibles, evidentemente los aspectos culturales son los que tendrían que sufrir una transformación. Justamente es en esto donde podemos distinguir lo difícil que es a veces que se lleven a cabo los cambios en la sociedad. Por ejemplo, hablando de costumbres y tradiciones, vemos por ejemplo el Día de Muertos o festejar Navidad, o en México celebrar un cumpleaños con una piñata, con un pastel. Este tipo de cosas se van transmitiendo de generación en generación y se van repitiendo y van siendo parte de nuestra identidad. Así como esto se va transmitiendo y es muy difícil encontrar que haya personas que no lo estén repitiendo de la misma manera, las ideas y las ideologías de hace 100 años, 150 años, todavía las podemos encontrar en nuestra sociedad. Sí van sufriendo cambios, y sobre todo en la actualidad, en esta sociedad postcontemporánea, en donde ya tenemos además influencia de otras partes del mundo gracias a la tecnología, pues sí encontramos que hay cambios, ¿no? Que ya empieza a haber ciertas transformaciones en cuanto al nivel de las ideas. Sin embargo, las transformaciones de fondo en la estructura social son muy lentas, no son tan tangibles, no son tan visibles, y por eso precisamente para las ciencias sociales es tan importante estudiar este concepto, estudiar que hay aspectos que son culturales y que para de verdad lograr una verdadera transformación, estos aspectos culturales son los que debieran transformarse. Justamente lo que nosotros o lo que ustedes pueden entender como cultura, como justamente los bailables, los vestidos, el sombrero, estas cosas que nos identifican como mexicanos, el picante, los tacos, o sea, justamente todas estas cosas que nos dan identidad y que sí son visibles, ¿no? Sí son ejemplos que podemos ver con claridad o que ustedes pueden ver con claridad. Pues hay también, por ejemplo, estas ideas de machistas que se han perpetuado en la sociedad mexicana a lo largo de los años y que todavía vemos
aspectos de ella y vemos cómo todavía se están repitiendo, cómo todavía se están transmitiendo de las viejas generaciones a las actuales. Sí vemos ya cambios, sí vemos cambios importantes, sí, como el voto de las mujeres, el que las mujeres trabajan, el que las mujeres estudian, el que las mujeres ya tienen otras aspiraciones, sí lo vemos. Sin embargo, todavía el lenguaje, la manera en cómo se educa desde la casa, tanto a niñas como niños, todavía ahí podemos encontrar ciertas características de la sociedad, de la cultura mexicana, de una cultura machista todavía, ¿no? Es en este sentido en donde las ciencias sociales y esta teoría estructural funcionalista hace un análisis muy particular de la cultura, porque allí podemos encontrar muchas respuestas del funcionamiento de la sociedad en nuestros días. Voy a poner algunos ejemplos sobre estas situaciones y posteriormente vamos a hacer una actividad.